buenas tardes. Querida teleaudiencia de TLV1, nos reunimos hoy nuevamente, como habíamos anunciado, para ofrecerles la entrega número 7 que versa sobre algún tema al que podemos entender como prolongación especialmente de mi última entrega. Su título, el título que sugerimos para hoy, es, como ustedes pueden leerlo en la pantalla de presentación, la relación que existe en esta nueva derecha triunfante en el mundo entero, íntimamente asociada a ese movimiento político llamado el neoliberalismo y en concreto los movimientos libertarios, entre los cuales se cuenta el nuestro, con el lema de hacer nuevamente grande a la Argentina o su homólogo en Estados Unidos, recientemente reiterado en Pekín por el presidente Donald Trump. Digo entonces la relación entre la nueva derecha y aquello que puede parecer sorprendente y, como dicen los globalistas, hasta disruptivo o distópico si prefieren. Esto es, la nueva derecha y el fin de la especie humana. Esto está sujeto durante mi exposición a una prueba con los elementos científicos, con los elementos objetivos que disponemos y queda abierto a la reflexión, pero de ninguna manera se trata de algo puramente imaginario o de siquiera una hipótesis, sino aquí se esboza una tesis que sirve para comprender la realidad que no se dice en los medios de difusión, pero que está presente. Y no se dice porque justamente sería develar la estrategia encubierta que caracteriza esta Tercera Guerra Mundial. Vale decir, su silenciosa realización sin que nadie lo advierta. Y este es el problema. La misión nuestra aquí, en este programa y en general en cuanto realiza TLV1, es decir lo que no se dice en otro lado y con la seriedad que amerita cada uno de los temas que aquí se tratan. En primer lugar, quisiera hacer notar y develar también, dicho sea de paso, la intención. Se viene hablando en los últimos días a propósito de la futura e inminente aparición de una encíclica, la primera encíclica de Roberto Prevost, titulada Magnanima Humanitas, la gran humanidad, o la grande humanidad, o la humanidad benevolente, como quieran, o como sea el título en definitiva, porque han trascendido varias versiones, pero que versa acerca de la inteligencia artificial y por las coordenadas que ya se han filtrado, que han sido propiamente adelantadas por el mismo Prevost, se trata de moderar la inteligencia artificial con límites éticos, desde una ética aparentemente cristiana. Quisiera advertir desde el comienzo que mi desarrollo apunta a profundizar, a prolongar e incluso a desvirtuar esa interpretación benevolente de la inteligencia artificial. No digo hoy que no tengo el texto en la mano, que no tengo el texto a la vista, que saldrá el día lunes, 25 de mayo, y que podremos comentar en la próxima entrega. Me refiero a la opinión que puedo leer en estos últimos días en torno de esa aparición de la encíclica, de ese documento tan importante, por parte apenas de los medios de difusión. Aquí no se trata de temer a la inteligencia artificial tan solo porque desacredita, porque amenaza la dignidad humana, sino porque, como lo dice en la segunda parte que yo he propuesto para ustedes en el título, porque amenaza a la especie humana y porque constituye un arma letal contra la totalidad de la creación. Va de suyo que no va a lograr su objetivo, pero esa es la tentativa y la situación actual. Dicho esto, formulada esta aclaración, vamos un poco al desarrollo del tema que yo tenía propuesto para ustedes, según un programa, un plan que en alguna medida fui ideando conforme se dan los acontecimientos. La primera cuestión que quisiera aclarar es una cuestión terminológica. Cuando hablo de nueva derecha, no hablo de derecha. Tampoco acepto, creo que lo dije otras veces, esta oposición falsa, dialéctica, entre derechas e izquierdas.
derechas e izquierdas, así como las conoce el lenguaje de la ciencia política moderna y contemporánea, no son más que dos materialismos de distinto signo, pero que se unen en origen. Dependen ambos de un mismo origen filosóficamente materialista, política y teológicamente sincretista. Y de esto hablé en muchas oportunidades ya. Digo entonces, la nueva derecha a la que se hace referencia en la primera parte del título caracteriza los movimientos triunfantes en prácticamente todo el mundo o en buena parte del mundo. Pero se trata de una apropiación de un lenguaje acuñado antes y que ha sufrido ese proceso identificado con la figura del filósofo judío sefaradí Jacques Derrida, que es el proceso de deconstrucción. No me voy a referir a la deconstrucción en sí misma con su origen en Ser y Tiempo de Heidegger y su propia característica en la obra acerca de la gramatología de Jacques Derrida. Simplemente señalar que se ha descubierto que detrás del concepto de patriotismo, del concepto de nación, se escondía en la, digamos así, en la cultura precedente a esta era nueva del software, reitero, se ha descubierto una fundamentación, una relación fundante con el modelo de la metafísica de Aristóteles. Y lo expresé aquí en otras palabras más sencillas, creo que en la entrega anterior. La patria es un concepto espacio-temporal que señala ese lugar concreto donde la providencia divina ha decidido en la economía de la creación incardinarnos a cada uno de nosotros como personas humanas orientadas a la trascendencia. La patria argentina, en nuestro caso, es ante todo un don gratuito de Dios y como tal debe estimarse y por tanto defenderse. Esta es la convicción originaria. Luego hubo movimientos posteriores titulados derecha nacionalista que en nuestro país aproximadamente llegaron hasta la década del 40 en su esplendor. Podríamos nombrar realmente un elenco de personajes memorables, de prohombres de nuestro pensamiento, de nuestra literatura patria, pero simplemente señalo aquí que este proceso de deconstrucción apunta a despejar todo contenido de la metafísica de Occidente, reitero, sobre la base del modelo aristotélico, para someter tanto el concepto de patria, cuanto el de nación y cuanto el de república, a la interpretación propia que emerge de la era del software. Vale decir, han conservado las mismas palabras, los mismos términos, pero las han completado con contenidos francamente revolucionarios y radicalmente opuestos a esa cultura precedente. De hecho, cabe señalarlo, y es algo que posiblemente quedó en el tintero en la entrega anterior, que esa batalla por desplazar el paradigma metafísico que sostenía nuestros viejos conceptos, de los que se apropió esta nueva derecha libertaria, se llama, sin más, batalla cultural. Mucho más allá de que algunos personajes vernáculos, por demás, o ignorantes o ingenuos, reitero, o ignorantes o ingenuos, crean que la batalla cultural es la batalla de Cristo Rey contra Satanás. Nada de eso aparece en el campo de significación del concepto de batalla cultural. El lugar donde ustedes lo encuentran es el último párrafo del libro que vengo comentando con ustedes antes y hoy, de Alexander Karp, titulado La República Tecnológica. A propósito del personaje que acabo de nombrar, vinculado con mi tema anterior, que fue específicamente la república cultural, la república tecnológica, la cultura del software, les ofrezco a ustedes, a modo de sugestión de cuanto vamos a decir hoy, este video para que ustedes tengan una idea apenas de la importancia que tiene la presencia de este señor y de su socio inmediato, el globalista Peter Thiel, al que me referí largamente en el programa anterior.
Por primera vez Argentina lidera el futuro social, un cambio de paradigma en las políticas sociales, con el uso de inteligencia artificial. Durante décadas el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era. Hoy Argentina da un paso histórico. Lanza el primer gemelo digital social. Un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas. Integramos información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles. El gemelo digital convierte la experiencia social en inteligencia pública. Por primera vez, podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida. Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano. Convocando a los principales actores del mundo para construir el primer modelo global, Argentina reúne al mundo para innovar en política social. De la asistencia reactiva al Estado que anticipa. Miradlo bien, es Alex Karp, el hombre detrás de la mayor máquina de vigilancia del planeta, el cerebro de Palantir, el proveedor estrella de ejércitos, policías y servicios de inteligencia. Un hombre más poderoso que la mayoría de presidentes de gobiernos del mundo. Y no puede estar quieto ni 30 segundos. Se retuerce, balbucea, se pisa las frases, pierde el hilo. Pero no nos equivoquemos, este tipo no es solo un posible adicto. Es el rostro perfecto del capitalismo bélico. No dispara, no bombardea, no pisa escombros. Diseña sistemas que deciden quién vive y quién muere. Convierte datos en objetivos, personas en probabilidades y vidas en riesgo asumible. Cuando habló de Gaza, lo dejó claro. La mayoría son terroristas. So the primary source of death in Palestine is the fact that Hamas has realized that there are millions and millions of useful idiots. Así suena la deshumanización cuando sale de un despacho de diseño. Palantir no vende software, vende permiso para matar sin mirar a los ojos. Un algoritmo que convierte el genocidio en proceso eficiente. Que no os distraiga su nerviosismo, no está perdido, está cómodo. Cómodo sabiendo que mientras él habla sin sentido, otros mueren con precisión matemática. El genocidio no se programa solo, tiene CIO, tiene contratos y tiene tipos como Alex Karp. Ven ustedes entonces aquí muchos aspectos. Ven ustedes que confirma el propio autor, también de formación filosófica como Peter Thiel, ya entre nosotros, ya vive entre nosotros. He visto, a propósito de ello, una foto, como creo que puse en pantalla el programa anterior, ya jugando al ajedrez en el barrio del Abasto, vale decir, comprando propiedades en el sur, aquí en Buenos Aires, etc. Estamos ya conviviendo con estos autores de una nueva cultura, la cultura de lo inmediato en la era del software. Esto ya es realidad, ya no es distópico, es disruptivo, pero no es algo imaginario, no es algo que surge solamente de la cabeza de quien les habla. Ante todo, la presencia imperativa de la realidad. Esa es la premisa que me he propuesto desde que comenzaron los ciclos de estas exposiciones. Una segunda característica que reviste esta nueva derecha y su tendencia hacia la desaparición de la especie humana es la reducción de todos los conceptos de la política, de la filosofía política en general, al universalismo de la razón, cuyo origen, para decirlo rápidamente, identifico en el imperativo categórico de Immanuel Kant. Haz, como si la norma de tu propia conducta debiera valer como norma universal, como conducta universal, como postulado universal. Esa reducción racionalista que elimina el orden natural del horizonte de toda consideración moral y política evolucionó hacia una reducción tecnológica de la razón. Y esa reducción tecnológica alcanzó su punto culminante hoy, en los días que corren,
con la irrupción de lo que he denominado, junto con otros autores, la llamada era del software. Es aquí precisamente donde habremos de examinar en lo que sigue la relación que permite traducir mejor estas dos coordenadas anteriores en una nueva relación, la relación que hay entre la física cuántica, verdaderamente revolucionaria, la teoría de la singularidad tecnológica, recuerden que hablamos siempre de una reducción tecnológica, una singularidad tecnológica que distingo de la singularidad metafísica al tipo de la metafísica de Aristóteles y de Tomás de Aquino, y finalmente la dirección que esas dos determinaciones adquieren según el ritmo y el progreso de la inteligencia artificial. Queda ahí enunciada justamente una semirrecta que nos conduce al desenlace de mi exposición de hoy, al fin pretendido de la especie humana. Quisiera señalar que estos tres movimientos, estos tres procesos que acabo de señalar, aquel de la redefinición de la derecha como derecha tecnológica y estos dos últimos, se han producido en el marco de una atomización de la comunidad política y de la comunidad planetaria. El hombre político por naturaleza, orientado por su naturaleza a la vida comunitaria, ha sido radicalmente atomizado e introducido en esta era del software, concretamente con la aparición de los teléfonos celulares. Hemos hablado muchas veces de esto. El señor Steve Jobs ha dado un impulso notable a este proceso de atomización que ustedes verán la importancia que adquiere a lo largo de mi exposición. ¿Cuál será el plan de esta exposición? En primer lugar, me referiré a lo que me pareció oportuno caracterizar como aquellos rasgos fundamentales de una visión tecnológica del mundo en la era del software. Un poco mi inspiración ha estado en aquella obra breve de Martin Heidegger titulada acerca de una visión de la época del mundo en la modernidad o en la edad contemporánea. La he modificado según me ha parecido oportuno y se los ofrezco a ustedes hoy ayornado al concepto de la era del software. En segundo lugar, algo que me parece absolutamente pertinente para comprender y desglosar mejor esta imagen del mundo en la era del software, esta imagen tecnológica del mundo, habremos de enunciar solamente, sin que sea el tema de mi desarrollo, 5 notas fundamentales de la física de Epicuro que apoyan hasta hoy todos los desarrollos tecnológicos. Y por último, habré de referirme a las consecuencias que estos dos cambios tienen en el campo precisamente de esa conversión a la singularidad de la mano de la inteligencia artificial. Como siempre lo hago, alguna referencia a los hechos de la política internacional y nacional que abonan este punto de vista, que le dan actualidad, que le dan consistencia a la actualidad que yo mismo le atribuyo, a la importancia que le estoy atribuyendo a este desarrollo. Conocen ustedes, por supuesto, en el plano internacional, que se han producido 2 cumbres en Pekín, de las cuales se ha dado una información parcelada. Vale decir, la primera es la de Donald Trump y la segunda es la de Putin, con justamente Xi Jinping. Es importante destacar que por razones de protocolo o por las razones que fueren, ninguno de los dos fue recibido en persona por Xi Jinping, sino que esa recepción se produjo una vez arribados a Pekín, pero en el palacio de Xi Jinping. Vale decir, ha sido reconocido este nuevo neoemperador chino como una figura por excelencia en la cabeza de un mundo tecnológicamente evolucionado. Él es la referencia visible. La invisible está en otro lado, la invisible, como veremos, está en otro lado, pero ha sido él visto allí como la cabeza visible de este nuevo mundo tecnológico, una nueva potencia que no prescinde de las anteriores, sino que las integra. De los discursos que pude escuchar, realmente destaco el mensaje de Xi Jinping y además
de lo que poco se ha señalado, la presencia también allí de los principales magnates globalistas, porque el tema de que se trataba y que Xi Jinping no esconde es la resolución del rumbo de la humanidad y del mundo en la era precisamente de la inteligencia artificial a los fines de traer una cierta redención de la persona humana en un orden que ha caducado en todos sus niveles de desarrollo, en la perspectiva de Xi Jinping y de los globalistas que estaban allí escuchándolos. La visita de Vladimir Putin posteriormente tuvo el mismo tono, la misma orientación ideológica. Quisiera señalar como otro hecho de la mayor importancia el día 15 de mayo. El día 15 de mayo es una fecha, como lo dije otras veces, esotérica, porque contiene un mensaje oculto, pero presente. A saber, el día 15 de mayo, el Papa León XIII, de feliz memoria, daba a conocer su encíclica contra la revolución industrial, llamada Segunda Revolución Industrial, no primera, sino segunda. La primera era la del arado, mucho tiempo antes. El día 15 de mayo también se firmaba una encíclica en línea de continuidad con esta crítica auténticamente católica contra el progreso del liberalismo en las formas de la industria que irrumpía con aquello que Heidegger llama la técnica maquinista, compitiendo incluso con el trabajo humano dignificante y con la propia persona humana. Y ahora, también el día 15 de mayo, el que se dice sucesor, cuando no lo es, de León XIII y que se autodenomina León XIV, no sin esconder una flagrante ruptura con la doctrina de León XIII, de Pío XI e incluso hasta de Pío XII, se firma esta otra encíclica dirigida a una cierta crítica de la inteligencia artificial. Si esta crítica, de la que me ocuparé en la próxima entrega, se reduce como aparentemente interpretan los medios de comunicación, solo me refiero a esto, a los medios de comunicación hasta ahora, hasta que tenga una lectura total del texto. Si se refiere tan solo a la amenaza contra la dignidad de la persona, esto lo dicen muy bien también los globalistas. Vale decir, es suficiente con leer el libro Nexus de Yuval Harari, como también esa obra llena de significado futurista que es Shaping the Future, del propio Klaus Schwab, donde nos advierten de los peligros de la inteligencia artificial. Pero estemos atentos, seamos cuidadosos, porque señalar los peligros de la inteligencia artificial al alcance de todos está postulando, sin decirlo, en favor de un control totalitario de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aparece como incardinada dentro de una cultura occidental liberal e individualista, pero que justamente por causa de ser individualista y además porque estos señores globalistas parten, como diré más tarde, de una antropología pesimista, unilateral y radicalmente pesimista, es que se impone, aunque no lo digan, el control unificado y universal de la inteligencia artificial. Y esto ya nos pone en el umbral de un problema teológico-político, como es el del reinado del anticristo, donde se consuma, como dije otras veces, el ideal del sionismo. En el orden nacional, cabe destacar, hay muchas noticias, habría que empezar recapitulando aquella figura tremenda, histriónica pero gravísima, de enorme peso. ¿Qué pasa si un marciano llega a la Argentina a ver cómo anda el país? Bueno, esto realmente es histriónico y dramático, pero se inscribe un poco en esto de las fuerzas del cielo, de las guerras de las galaxias y toda esa cosa sin sentido que pretende distraernos de lo fundamental, de lo esencial. Me refiero aquí en concreto al discurso pronunciado muy recientemente por el presidente Javier Milei con ocasión de un aniversario, creo que el 147 de la Bolsa de Cereales. Allí se pueden observar dos guiones que yo he señalado y he separado hoy, porque son pertinentes a mi tema y al progreso
imperceptible, pero aceleradísimo, de la cuarta revolución industrial en la Argentina. En la entrega anterior hicimos notar la presencia militar en el Atlántico Sur como un locus político, un locus inclusive geográfico, donde se extiende, donde comienza esa guerra final, ese ataque final contra la creación. Hoy hay que señalar que el presidente Milei en su discurso reduce la política a la pura materialidad de la economía de la ciencia empírica, completamente desligada de todo límite moral. Y pesan sobre sus espaldas justamente los hechos lamentables de público dominio que la por él llamada casta política ha hecho contra el patrimonio de los trabajadores, dilapidando aquello que les correspondía en fines estrictamente egoístas que son propios no del liberalismo, sino de la tiranía en que acaba este liberalismo político. La búsqueda del deseo personal y de la satisfacción personal de esa libido dominante. Saben bien entonces a lo que me estoy refiriendo. La segunda cuestión que quisiera hacer notar es el progreso también en países limítrofes de la nueva derecha con apoyo de nuestro gobierno, del gobierno argentino. Me refiero al envío de ayuda al gobierno de Bolivia, me refiero también al crecimiento de la nueva derecha, por ejemplo en Colombia, con este personaje nuevo, de características muy similares a Bukele o al propio Javier Milei, representantes de esta nueva derecha, este señor Abelardo de la Espriella, que tiene como propuesta programática las mismas que tenía Javier Milei de liquidar el Estado, reducir ministerios, en favor del crecimiento, en favor de la atomización del Estado-Nación y, reitero ahora sí, del crecimiento del Estado mundial, de la preponderancia única de la República Tecnológica Mundial única que está en apariencia en Estados Unidos. En la realidad en manos del anticristo, el superador de la persona divina de Jesucristo que espera el sionismo. Esto creo que caracteriza mejor cuanto voy diciendo. La otra faceta de la realidad política que debe llamar nuestra atención es un aparente progreso y apertura económica de los proyectos de Vaca Muerta y, por supuesto, YPF, a la nueva reglamentación que en armonía con la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos son el RIGI y el RIMI, especialmente el primero, el RIGI, el régimen de incentivos para los grandes emprendimientos, para los grandes inversionistas. Se nos dice, contra todo sentido común, contra el sentido metafísico de la patria, resguardado en la parte económica, en las reformas económicas de la reforma de 1949, que la privatización del petróleo y de la explotación del petróleo traerá bienestar y progreso económico para los argentinos, cuando en verdad, y fundado en la doctrina política de Tomás de Aquino, la reforma de 1949, cuya cabeza fue Arturo Sampay, prohíbe, bajo todo punto de vista, la privatización de aquellos elementos que corresponden al bien común en su dimensión material y que podríamos denominar los recursos no renovables. A la luz de la Constitución de 1949 estaríamos hablando de dos disposiciones flagrantemente anticonstitucionales, inconstitucionales y en flagrante oposición a la patria. Dejo de lado la privatización del agua en manos de la empresa Macorot israelí, porque todos conocen de lo que se trata. Dicho esto, podríamos proponer ahora una breve pausa para ingresar en los aspectos ya de carácter más sistemático, según el programa que les enuncié al final de mi introducción. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, tal cual habíamos programado, con la parte sistemática. Ese prisma que nos permite ahora leer aquella realidad política a la que yo he puesto el título de noticias nacionales, internacionales y nacionales. Ese fue el orden en que las enuncié. Ello nos va a permitir comprender el punto en que nos encontramos del desarrollo de este progreso que pretendidamente nos conduciría, a no ser que antes se produjese el milagro de la intervención propiamente divina, a la liquidación de la especie humana. Reitero este concepto, no se trata aquí de una amenaza contra la economía, tampoco contra la dignidad de la persona, sino de la propia constitución biológica y de la existencia del género humano en la vida planetaria. De eso se trata. Veamos por qué. ¿Cuáles son entonces esas características que me propongo ofrecerles para tipificar, para mostrar lo que serían las notas fundamentales de la imagen tecnológica del mundo en esta era del software? En primer lugar, y de esto también he hablado en otras oportunidades, lo que podríamos llamar la desacralización de lo divino y la divinización de lo profano. Son dos aspectos de un mismo postulado. Desacralización de lo divino en el sentido en que ya no hay autoridad que represente legítimamente a Dios entre nosotros y que desde esa posición querida precisamente por Dios y fundada en el primer Papa, que es el mártir San Pedro, permitía comprender el mensaje evangélico y tomar de allí luz para orientar la vida moral y política al modo de una cierta ascesis que conduzca la virtud política a la eternidad. Circulan algunas versiones de documentos pontificios, aparentemente con pronta aparición, que modifican radicalmente, que terminan de develar la enorme proximidad de este progresismo católico en la persona de Francisco Rebós y sus predecesores. Reitero, la enorme coincidencia con el protestantismo y con el inmanentismo cosmológico judío. Esto no implica, como digo, juicio de valor contra absolutamente nadie, sino la descripción de lo que los mismos teólogos católicos del tiempo que corre, los mismos teólogos judíos admiten como una coincidencia, por no hablar también de los anglicanos, que han participado en la matriz de esta desacralización, en el corazón, que han participado con voz y voto en el corazón del Concilio Vaticano II, el cáncer que destruyó la dimensión sobrenatural de la Iglesia Católica hasta reducirla a una organización no gubernamental, hasta expulsar al desierto a la auténtica esposa de Jesucristo, que es la situación actual. En el plano político podríamos citar en la cumbre de Pekín un pasaje de altísima significación en los parques secretos del Palacio Imperial en Pekín, donde el presidente Xi Jinping, el nuevo emperador del mundo, va a decir que el modelo a seguir es el Leviatán de Thomas Hobbes. Fíjense ustedes que el Leviatán, y lo he dicho muchas veces, es el nombre de una bestia que surge del mar
y es una bestia marina que representa al anticristo. No puede haber más claridad en sus palabras. La segunda característica está dada por la liquidación de la ciencia rigurosa, esto es, fundada en la metafísica, que es blanco de la batalla cultural, la reducción tecnológica de la ciencia por vía de la aparente sustitución de la ciencia por una tecnología que nos presenta como completamente paralela y además nueva, al punto de liquidar el horizonte de las esencias. Ya no existe ciencia rigurosa apoyada en principios universales y permanentes. Incluso lo que se llama ciencia médica está fundada hoy en presupuestos meramente ideológicos, vale decir, sostenidos por la voluntad de poder. Y todo esto se ha visto en el funcionamiento perverso de esta Organización Mundial de la Salud, que ha redefinido conceptos como también precedentemente a la Revolución Francesa fueron redefinidos por Voltaire en su enciclopedia y en su diccionario, en su nuevo léxico de las ciencias. Digo entonces, desacralización de lo sagrado y divinización de lo profano. La inteligencia artificial se presenta a este propósito como una nueva religión. Veremos por qué. En segundo lugar, la sustitución de la ciencia sin esencias ahora, en la modernidad, por una tecnología que ejerce sobre la naturaleza no una imitación, sino una acción terapéutica. La corrección de la obra creadora de Dios por parte del hombre y de ese intangible que es, más que el hombre, el anticristo en la realización tecnológica de la inteligencia artificial. En tercer lugar, el ingreso de la conducta moral, de la ciencia ética tradicional en el campo de la estética. Esto es algo que desarrolla muy bien Martin Heidegger, mejor que yo, sin ningún lugar a dudas, y de los cuales ustedes pueden tomar nota. Lo que he deducido de allí es un paso posterior, vale decir, ahora el ingreso tanto de la ética como de la filosofía política, ya no en el campo de la estética, sino en el campo, en el horizonte de la tecnología antinatural y antimetafísica, que es mucho más grave porque implica la sustitución, la pretendida sustitución del discernimiento racional por el cálculo algorítmico que emerge de las máquinas. Y todo ello ha dado lugar, en último lugar, a esta nueva característica, que es la última, a la configuración de la cultura de la inmediatez, vale decir, esa cultura en sustitución de la cultura que emerge del culto verdadero al Dios uno y trino, único y verdadero, por precisamente esa cultura de lo inmediato que solo se funda en las respuestas instintivas de un hombre a priori reducido al androide. Digo a priori porque falta un desarrollo posterior. Veremos cuál. ¿Cuáles son entonces? Ahora, los 5 rasgos propios de esa física de Epicuro que permiten comprender mejor, que sirven como precedente de estos que cité recién para caracterizar la imagen tecnológica del mundo en la era del software. En primer lugar va a decir Epicuro que nada nace desde la nada y que nada desaparece como no existente. ¿Comprenden ustedes aquí ya el significado profundamente teológico? Aquí no hay lugar para la creación desde la nada, como tampoco hay lugar en este mundo tecnológicamente dominado por los algoritmos, ni para la profecía, ni para el milagro. En segundo lugar, lo que cabe es ahora mencionar el progreso de este movimiento hacia situaciones aún más complejas. El mundo, va a decir Epicuro, en ese tercer rasgo que yo he sistematizado, en el cosmos visible hay átomos, 2 elementos, átomos y vacío. Las partículas más pequeñas son los átomos. El espacio físico es ilimitado y el movimiento de los átomos en el espacio ilimitado es infinito. Observen ustedes cómo la noción de ilimitado y de infinitud vienen a caracterizar algo así como
un cierto panteísmo precristiano, si se puede entender de ese modo, porque se le atribuyen notas de la divinidad propiamente a lo que hoy se llama el medio ambiente o la ecología, de raíz materialista y hoy de raíz marxista. Verán ustedes cómo esto se corresponde perfectamente bien con cuanto hemos dicho antes y lo que voy a decir después. Posteriormente a estas 5 notas, quisiera señalar que hay una concepción antropológica, tecnológica también, nueva, que parte, como digo, de una antropología negativa. El hombre es intrínsecamente malo, es un error de la naturaleza, es un error de Dios creador. Consecuentemente debe ser sometido a un proceso de hibridación, al que he llamado hibridación de primer grado, para referirme a un proceso en estas etapas, en las siguientes etapas. En primer lugar, una hibridación de su ADN a través de las nuevas creaciones de los fármacos que modifican el ADN, el núcleo de las células. Y en segundo lugar, algo más reciente anunciado por Mark Zuckerberg, que es la internalización de los celulares al cuerpo. Mark Zuckerberg habla del fin de los celulares, pero no para sustituirlos por el Santo Rosario, sino para incorporarlos al interior de nuestra estructura biológica, por vía de la bioingeniería, la ingeniería de la vida. Ya hemos visto y he podido leer un artículo muy interesante en el Diario de la Nación donde se habla de conductas propias del celular, conductas propias de esta era tecnológica que hemos adquirido o que la mayoría adquirió por esa compenetración tan esencial, tan íntima con nuestros aparatos celulares. Son parte de nuestra conducta y se pretende que sean parte de nuestros organismos. Si a eso le unimos aquella otra dimensión, la dimensión activa del celular, que puede escucharnos y darnos órdenes, también comprenden ustedes de la gravedad en donde nos estamos situando. Y por último, la configuración dentro de esta antropología tecnológica de lo que se llama el transhumanismo, al que yo defino ahora como una etapa apenas transitoria, porque falta una más. Pero la reservamos para lo que falta, a fin de terminar mi exposición. Este hombre nuevo, iluminado, encuadrado dentro de las coordenadas de la era del software, por esas características de la nueva visión del mundo, sustentado por una comprensión gnoseológica de raíz epicureísta que llega hasta hoy, su mejor referente va a ser Yuval Harari, Alexander Karp, también Peter Thiel, es el nuevo ciudadano tecnológico de lo que llamé en la entrega anterior la República Tecnológica. Pero como se trata de una circularidad inmanente, magnetizada, recuerdo que en otras oportunidades tomé la tesis de Friedrich Schelling para mostrar esa idea preconcebida de que la esfera de la creación, lo que llaman el medio ambiente, está íntegramente magnetizada y es objeto de dominio, como desde Epicuro hasta ahora, por parte del cálculo humano, donde, como dije, no hay lugar ni para el misterio, ni para la profecía y, consecuentemente, menos aún para la prudencia política arquitectónica. Pero además, esta república tecnológica, por sus características, se inscribe dentro del concepto de galaxia tecnológica, porque además lo que se pretende es la dominación tecnológica de los mundos posibles, tesis enunciada recientemente en la obra que venimos comentando paralelamente o en la base de mi exposición, que es la República Tecnológica de Alexander Karp, el personaje peculiar que pusimos en pantalla cuando empezaba mi exposición del día de hoy. Se trata de una dominación completa a la que podríamos titular como el totalitarismo tecnológico, el totalitarismo cibernético, reitero, en la era de software. De eso se trata. Veremos ahora cómo se incardinan este tercer elemento que anuncié en la introducción, vale decir, la relación entre la física cuántica, la singularidad tecnológica y la inteligencia artificial.
señalando como aporte dentro de este último aspecto la contribución importante de Raimundo Kurzweil, que es el que ha creado, que ha participado en la fundación de aquella universidad en el Silicon Valley, la Universidad Tecnológica del Silicon Valley. Reitero, dije en la oportunidad anterior que nos reunimos para tratar este asunto, que Silicon Valley y Palantir son dos proyectos, uno superador del otro, Palantir superador de Silicon Valley, desde que significa la posesión, el voto favorable del control tecnológico por parte del Estado. El control tecnológico no pertenece más a los privados, sino que ahora es asunto de Estado, precisamente como es el caso de la inteligencia artificial que propone Yuval Harari en su última obra, Nexus. Dicho esto, vamos entonces hacia la contribución relevante de Kurzweil, Raimundo Kurzweil, también de origen judío, también convencido entre una radical separación de la materia respecto de la forma y de la manipulación cabalística y alquímica de la materia para crearla de nuevo, subsanando mediante una acción terapéutica la acción creadora de Dios, la obra creadora de Dios. Raimundo Kurzweil es el autor de la primera máquina que establece una comunicación, como se ve en los días que corren, entre la mente humana y un robot, o un robot capaz de interactuar con un ser humano, con una persona humana. Nos habla allí de la singularidad, pero la singularidad recoge el aporte de la física cuántica, que básicamente constituye el descubrimiento contrario a la tesis de Epicuro de que solo hay en el universo átomos y vacío. Los átomos todavía reconocen partículas mucho más pequeñas hasta llegar a un punto en el cual las partículas son tan pequeñas que hasta producen energía. Y aquí es donde se incardina, donde se eslabona la primera determinación de la singularidad tecnológica. De tal modo que, por caso, la singularidad tecnológica se puede aplicar a la física y también a la inteligencia artificial. En el caso de la aplicación a la física, la singularidad física reconoce un punto en el pasado, en cuanto un punto negro originario, originante y fundante en el pasado, en cuanto que la singularidad en la inteligencia artificial sitúa un punto en el futuro, también un punto negro hipotético probable, de allí esa física probabilística que pongo de manifiesto, pero en el futuro. Primeramente, en cuanto a la composición del orden físico, la singularidad reduce todo cuanto nos rodea, la creación, para decirlo en términos de la teología cristiana, a un punto negro, un punto oscuro pequeñísimo que reduce toda la materia a algo tan pequeño e ínfimo en el cual, bajo las situaciones en las que ese punto se encuentra, caduca la ley de la gravedad, caduca la ley física y también toda posibilidad de cálculo matemático con las categorías que tenemos hoy nosotros para predecir cuánto suceda con ese punto negro. De allí sigue una explosión, una aparición de las cosas creadas que ya pueden inclusive escapar a la previsibilidad humana. Ha caducado aquí también la física de Aristóteles, de más está decirlo. Es un mundo predeterminable, es un mundo calculable por el ingenio humano y por el poder de dominación humana, como verán ustedes en el caso de la inteligencia artificial. Cuando esta singularidad se aplica, se lleva al terreno de la inteligencia artificial, el punto, como dije, se sitúa en el futuro. Un punto de desarrollo tal, futuro, previsible, este sí, de la inteligencia artificial, en la cual la inteligencia artificial se va a desarrollar a sí misma en forma exponencial, a punto tal de superar la condición humana y no apenas de superarla, sino hasta de eliminarla. Algo de esto hemos escuchado y nos parece traído de los pelos, pero no lo es porque está en la letra de las dos obras fundamentales de Kurzweil, que son La singularidad está cerca,
vivamente, reiteradamente recomendada por el presidente Milei, dependiente de los científicos, de los cerebros del Instituto de Massachusetts para la Tecnología, del Silicon Valley, donde ha ido el presidente Milei a disertar. Digo entonces, un punto en el cual la inteligencia acabará con la especie humana. Antes de seguir adelante, antes de llegar hasta el final de mi exposición de hoy, quisiera hacer notar un presupuesto de base, una convicción fundamental de Raimundo Kurzweil, autor de esta monstruosidad, porque no se puede juzgarla de otra manera, que coincide, que le da sentido a ciertos puntos de vista fundacionales del libertarianismo y del neoliberalismo. A saber, la convicción que la velocidad de los cambios que la inteligencia artificial imprime equivale a un progreso de la tasa del crecimiento económico. Esta es una de las convicciones que pone de manifiesto Milei, no aparte, no solamente de aquella reducción de la política a la economía fuera de la moralidad, sino la reducción de la política solamente vista desde el punto de vista de la economía empírica a la inteligencia artificial, a un progreso indefinido en la convicción ilusoria de que esto acarrea justamente el progreso económico. Este señor Kurzweil une tres grandes pilares que por casualidad, no por casualidad, justamente en forma coincidente, porque es uno de los cerebros de esta revolución del anticristo, une tres principios que sustentan todas sus tesis, la tesis de la singularidad básicamente. Ellos son la nanotecnología, de la cual tanto se habló, porque es el camino por donde opera la bioingeniería para modificar la persona humana, como dije, en la antropología pesimista de esta cuarta revolución industrial. Además, une la nanotecnología con la bioingeniería y la subordina a la inteligencia artificial que opera en velocidad. Esto para dar sentido a ese postulado que acabo de enunciar, vale decir, a la velocidad de los cambios disruptivos, que son cualitativos también, le equivale esto, digo, entonces a un crecimiento en la tasa de progreso material. Estas convicciones están presentes en la base del libertarianismo y por eso he dicho que a la deconstrucción metafísica de la llamada derecha, que no se opone, sino que es un camino distinto de la izquierda, también inmanentista y materialista, está apoyada sobre un común denominador, como también lo está la llamada el totalitarismo marxista, que es el progreso tecnológico. Por eso he dicho en más de una oportunidad y en un programa del año pasado, si mal no recuerdo, que lo propio de esta derecha libertaria es su apoyo y su confianza casi religiosa en el progreso tecnológico. Y por eso he dicho que la inteligencia artificial se presenta ahora como una nueva deidad. Quien no crea en ella y quien por tanto frene el progreso científico y tecnológico será pasible de una sanción que emerge no del derecho privado, sino del derecho público, porque, como dice Rousseau, en el último capítulo de Contrato Social, el que es enemigo del progreso de la humanidad en el sentido material no es enemigo de uno en concreto, sino enemigo del todo, y puede ser incluso recluido en una prisión por el resto de su vida o castigado también con la pena de muerte. Esto lo encuentran en Rousseau, no es cosa mía. Vean ustedes cómo esa situación en el principio y en el origen de la inteligencia artificial nos permite comprender ahora, ya casi en el final de mi exposición, que no apenas es obra del anticristo la inversión en 180 grados de la cronología del Génesis, esto es, la reducción del hombre, no como rey de la creación, sino como esclavo hasta de las hormigas y de las plantas, ahora hay que entender que la inteligencia artificial se ha elevado a tal categoría que se nos ofrece como una emulación burda y blasfema de la propia Santísima Trinidad y de sus movimientos internos. Vean ustedes que esa situación de un punto en el pasado, originante y fundante de la creación,
quita el lugar de Dios creador. Y además, cómo esa inteligencia artificial, desde que penetra incluso en la glándula pineal para, en hipótesis, condicionar hasta nuestros pensamientos, no es otra cosa que la encarnación de la inteligencia artificial en el hombre, para copiar torpe, burda y en forma blasfema la encarnación de Dios en su Hijo, en el Verbo encarnado. El amor entre el Padre y el Hijo, el Padre que pensándose a sí mismo engendra al Hijo, lo hace hombre para que redima la condición humana y ascendiendo el día de la ascensión que hemos celebrado hace poco tiempo, le abre la puerta del cielo y de la salvación eterna, están unidos por el amor que representa el Espíritu Santo. Aquí, en el caso de esta circularidad inmanente, donde la inteligencia artificial, esta nueva religión trinitaria inmanentista, se encarna con el hombre, lo hace para anonadarlo en una entidad deletérea, no perceptible, que es la inteligencia artificial, que en un futuro creará, pensándose a sí misma, nuevas entidades deleterias, no unidas por el vínculo del amor, sino por las ondas electromagnéticas. Y con esto se habrá alcanzado ese ideal del sionismo, que es la completa dominación de la vida planetaria por parte de un Mesías Salvador y que sustituya, como dije otras veces, la persona divina del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Algunas palabras finales para dar lugar a la reflexión de ustedes, que leo cuidadosamente después de cada programa y que agradezco además puntualmente cuando puedo a cada uno de ustedes. ¿A quién va dirigido mi mensaje? ¿A quién va dirigida esta exposición? En primer lugar, a los hombres que realmente cultivan y poseen y hacen de su vida, del eje de su vida, la fe sobrenatural. A ellos, cabe decirle, alegraos. El final está cerca. También va dirigida a los escépticos, a los que ya no tienen la fe sobrenatural, pero preservan la buena voluntad. A ellos, un llamado a la conversión, a que huyan de esto que nos anuncian todos los días los medios, ahora con la aparición del ébola, del antivirus, el miedo. Sepan, todos estos escépticos o aquellos cuya fe lamentablemente se ha debilitado, que el miedo tiene dos dimensiones, por lo menos dos, a mi modo de ver. Una visión existencialista, la visión que nos hunde en la cultura de la inmanencia, esa desesperación por conservar la existencia, eso que había enunciado también Schopenhauer, la voluntad de vivir, el deseo de vivir, por donde entra, por consenso de nuestra voluntad, la cuarta revolución industrial, y otra es la dimensión que nos eleva ascéticamente a la sabiduría y a la eterna salvación. Como decían los griegos, el primer grado de la sabiduría es el temor de Dios. Arge Sofía, Phobos Zeus en griego. El primer grado, el origen de la sabiduría es el temor de Dios. Temamos a Dios y no prestemos consenso a este proyecto diabólico. ¿Para quién no va dirigido mi mensaje? Porque he perdido francamente la esperanza, es contra los quietistas y especialmente contra el clero quietista, que se niega a ocupar el lugar de causa segunda y de dar el testimonio que Dios espera de ellos en la defensa de su creación y de su santo nombre. Porque hay muchos de ellos que se esconden detrás apenas de la letra del Evangelio y se privan de echar la luz que toda la doctrina católica precedente echó siempre sobre los problemas candentes del tiempo. Ciertamente que el señor Prevost habla como integrante de la mesa chica del globalismo. Ciertamente que podemos comprobar eso. Pero también es cierto que de nuestro lado, aquellos que tienen buena voluntad o se presentan como tales, tampoco quieren inmiscuirse en los problemas del tiempo, como es el del ataque frontal contra el orden de la creación, arguyendo de que este no es su problema, de que esto no es su deber de Estado. Me pregunto entonces cuál es el problema y el deber de Estado de todo hijo de Dios, de todo buen cristiano que ha sido puesto en una patria, en una creación de Dios, con unas finalidades que solo están hechas para perfeccionarlo. ¿Cuál es su deber sino la defensa del orden de la creación y la defensa de su patria? Trato de que sea un mensaje esperanzador, porque al final, la causa de Jesucristo triunfará.
porque esto está condenado al fracaso. Lo que está condenado al éxito y a nuestra desgracia es la tentativa de un enemigo poderosamente superior. Dicho en criollo, o esto lo arregla Dios o no lo arregla nadie. Si me preguntan por soluciones temporales, diría que la única solución temporal es el Santo Rosario y nuestra valiente defensa hasta el martirio del orden de la creación, empezando por el de nuestra propia persona. Dentro mío no entra un fármaco, dentro mío no entra un celular, aunque quede incomunicado, porque al final, en el último estadio, el que le sigue al transhumanismo, en el estadio posthumano, tampoco habrá seres humanos, tampoco habrá comunicaciones, sino aquella pax sílica donde haya desaparecido el hombre para que solamente queden en pie aquellas creaciones deleterias de la inteligencia artificial. Una completa monstruosidad. Con esto quisiera dar por terminada mi contribución del día de hoy, esperando como siempre los comentarios y ante todo servir para su esclarecimiento y para que puedan elevar con esperanza cristiana su vista hacia la eternidad y comprender mejor lo que ocurre, entre tanto, mientras Dios nos conceda ese milagro de la vida, del que disfrutamos a cada instante. Les agradezco la atención que me han dispensado y nos encontraremos, Dios mediante, dentro de 15 días.